¿Qué te sacude en este instante? ¿Qué tormenta en tu alma te hace tambalear? ¿Qué peso intentas llevar que no te deja estar en paz? Estás de pie en un acantilado frente al océano al atardecer. El aire salado cargado con el olor a algas húmedas que se arremolinan en las rocas, a espuma que estalla contra los riscos, a viento que lleva ecos de olas lejanas. El sol se hunde en el horizonte, pintando el cielo de rojos y violetas. Cada rayo, un latido que resuena como una verdad que no puedes ignorar. Tus pasos hacen crujir la grava suelta, el sonido mezclándose con el rugido del océano, un ritmo profundo que suena como un desafío, como un llamado a permanecer firme. Llevas una capa de lino sobre los hombros, su tela áspera oliendo a fibras saladas, a días al borde del mundo, a momentos en que sentiste tu propia fuerza, un peso ligero que te abraza contra el viento que azota desde el mar, moviendo la grava a tus pies como si el acantilado estuviera vivo, invitándote a mirar, a sentir, a resistir. Tus manos rozan una roca erosionada por el mar, su superficie áspera y fría bajo tus dedos, anclándote al momento, mientras las olas rompen abajo, lanzando espuma que brilla bajo el sol poniente. Frente a ti el océano se extiende, infinito, indomable. Pero aquí, en este atardecer, solo estás tú, el crujir de la grava, y ese secreto que Jung guardó, esa verdad que puede hacerte inquebrantable, que puede mantenerte firme aunque el mundo ruja. Si alguna vez has sentido que las tormentas de la vida te sacuden, que los golpes del mundo te tambalean, que necesitas un ancla para no caer, entonces quédate conmigo, porque esto es para ti, porque esto va a sostenerte como el acantilado frente al mar, porque esto va a revelar el secreto de Carl Jung para que nada te sacuda. Esto no es una promesa vacía, no es un susurro que se pierde en las olas. Es una verdad que te abrazará como el sol poniente, que te fortalecerá como las rocas que no ceden, y si te quedas, saldrás de este acantilado con un faro en el alma, con el corazón firme, listo para enfrentar cualquier tormenta sin tambalear. Aquí va la verdad que te envolverá como el viento que azota este acantilado, que te iluminará como el sol que no se rinde, que te sostendrá como las rocas que no se quiebran. Hay un secreto dentro de ti, una fuerza que Carl Jung llamó la raíz de tu inconsciente, un ancla que vive en tu sombra, y descubrirla no es un lujo, no está fuera de tu alcance, no es un sueño que no puedes alcanzar. Jung, un hombre que exploró la mente como quien navega un océano infinito, buscando las luces que brillan en la tormenta, buscando las verdades que resisten, dijo que tu fuerza interior no es frágil, no es un eco que las olas pueden borrar, no es una chispa que el viento puede apagar, es tu centro, es tu guía, es el secreto que puede hacerte inquebrantable si te atreves a mirarlo, si te atreves a abrazarlo, si te atreves a vivirlo. Ese no puedo más que te pesa como una roca en el pecho, ese dolor que te sacude cuando la vida golpea, esa duda que te tambalea cuando todo parece desmoronarse, no son tu fin, no son tu límite, no son tu destino, son señales, son puertas, son tu sombra pidiéndote que encuentres tu ancla, que la dejes sostenerte, que la dejes fortalecerte. Yo estuve ahí, de pie en mi propio acantilado, con el corazón latiendo como si quisiera romperse, con las manos frías rozando las rocas, con los ojos fijos en las olas, pensando que las tormentas de la vida eran más fuertes que yo, que mi fuerza estaba perdida, que no había manera de resistir. Pero descubrí que sí la había, mi sombra sabía, y cuando encontré ese secreto, cuando lo abracé, todo cambió, todo se fortaleció, todo fue posible. Hoy vamos a caminar juntas por este acantilado, bajo este cielo que arde, con esta verdad de Jung, para que descubras el secreto para que nada te sacuda, para que encuentres tu centro inquebrantable, para que vivas aunque ahora pienses que las olas son demasiado fuertes, que las tormentas son demasiado grandes, que no puedes resistirlas. ¿Estás lista para sentir el crujir de la grava bajo tus botas, para mirar el océano que no se rinde, para encontrar la fuerza que te sostiene?
Vamos a por ello, desde lo más profundo de tu ser, desde este atardecer donde las olas cantan, donde todo es posible, donde todo puede empezar. Pero antes, rápido, deja un firme en los comentarios si alguna vez sentiste que una tormenta te sacudió, si quieres encontrar el secreto para no tambalear. Quiero saber quiénes estamos en este acantilado juntas, quiénes sentimos las mismas olas, quiénes queremos la misma fuerza desde el arranque. Déjame llevarte a un pedazo de mi vida que aún siento en los huesos, un atardecer que me mostró cómo el secreto de Jung podía hacerme inquebrantable, cómo podía encontrar mi centro, cómo podía vivir plenamente aunque las tormentas rugieran. Hace unos años vivía en un pueblo costero junto a un acantilado, un lugar donde los atardeceres eran un espectáculo de fuego y sal, donde el aire olía a algas húmedas que se pegaban a las rocas, a espuma que estallaba contra los riscos, a viento que traía el aliento del océano. Mi vida era un vaivén entre lo que hacía para sobrevivir y lo que no me atrevía a sostener, una lucha constante entre los golpes del mundo y la fuerza que buscaba en mi interior. Era ceramista freelance, creando piezas para tiendas locales, diseñando encargos para clientes, enseñando talleres en un centro comunitario. Pasaba horas con mis manos en la arcilla, el olor a tierra mojada y esmaltes impregnado en mi piel, en un taller pequeño con paredes de piedra, con facturas apiladas en una mesa de cedro, el alquiler que subía, los materiales que costaban, la luz que fallaba. Pero cada pieza que moldeaba para otros, cada encargo que entregaba para cumplir un plazo, era un recordatorio frío. Haz lo que quieren, no lo que sientes. Crea lo que paga, no lo que te sostiene. Mis manos temblaban de moldear, mis hombros dolían de cargar el torno, y mi alma buscaba algo que no encontraba en los encargos, en los plazos urgentes, en los pagos que apenas alcanzaban. Cada pieza, cada taller, era un eco que resonaba en mi cabeza. Esto no eres tú, esto no es todo. Hay más para ti, pero no lo sostienes. Pero los atardeceres en el acantilado eran mi refugio, mi pausa, mi momento para respirar, para ser yo, para dejar de fingir que estaba bien, que los golpes no me tambaleaban. Me ponía una capa de lino que olía a fibras saladas, a mí, a días en que soñaba sin miedo. Agarraba un cuaderno donde bosquejaba diseños de piezas personales y caminaba por un sendero de grava, sintiendo el crujir bajo mis botas, el aire salado llenándome los pulmones, el rugido del océano llamándome como una canción que no podía ignorar. Ese atardecer el océano era un espectáculo vivo, las olas rompiendo contra las rocas, lanzando espuma que brillaba bajo el sol poniente, el cielo ardiendo en rojos y violetas. El aire estaba cargado con el olor a algas húmedas que se pegaban a mi piel, a sal que se colaba en mi boca, a viento que rugía como un desafío. Había tenido una semana que me rompió en pedazos, que me dejó sintiendo que mi fuerza estaba perdida, que las tormentas del mundo eran más grandes que yo. Un cliente rechazó una serie de piezas diciendo por correo, no son lo que buscamos, son demasiado únicas, y tragué el dolor, aunque sentía que mi arte no valía, que mi voz no importaba, que mi centro no existía. Un alumno de mis talleres criticó mi enseñanza diciendo, esto no me inspira, no conecto, y sus palabras se clavaron en mí como cuchillos, haciéndome dudar de mi talento, de mi capacidad para sostener a otros, de mi lugar en el mundo. Y en el taller, sentado frente al torno, mirando mi cuaderno abierto en la mesa, sentí un anhelo que me quemó el pecho, un deseo que no podía soltar, aunque no sabía cómo sostenerlo. Quería crear piezas que contaran historias, que mostraran mi alma, que se exhibieran en galerías, pero lo guardé en un rincón de mi corazón porque parecía imposible, porque los golpes del mundo me decían, sé práctico, no sueñes, no resistas. Caminé al acantilado ese atardecer, la capa húmeda por la brisa, el cuaderno apretado contra mi pecho, las botas hundiéndose en la grava, el crujir resonando en el silencio. Me detuve al borde, el océano rugiendo abajo, las rocas brillando bajo la espuma,
el sol poniente mirándome como un espejo que preguntaba. Miré las olas, el nudo en el pecho apretándose, un vacío que no podía nombrar, un peso que no podía explicar. ¿Por qué me tambaleo? ¿Por qué los golpes me sacuden? ¿Por qué no resisto? Mis ojos se llenaron de lágrimas, el viento secándolas antes de que cayeran, y mi respiración se volvió pesada, entrecortada, como si cada inspiración fuera un esfuerzo, como si el acantilado me pidiera soltar algo que no sabía cómo dejar ir, como si las olas me miraran y dijeran, tú sabes pero no lo sostienes. Entonces, una ola rompió con fuerza, lanzando espuma que salpicó mis botas, y algo se movió dentro de mí, algo que no buscaba, algo que no esperaba, algo que tembló en mi pecho como una chispa que se niega a apagarse. Sentí un calor, un susurro, una verdad que no podía nombrar pero que estaba ahí, viva, latiendo, como si el océano, con su crujir de grava, con su rugido eterno, me dijera, tu fuerza está dentro, abrázala ahora. No era una voz clara, no era una palabra que pudiera bosquejar en mi cuaderno, no era una respuesta perfecta que resolviera todo, era real, era un latido que se alineó con el estallido de las olas, una certeza que tembló en mi piel como el frío que rozaba mi rostro, una calma que bajó sobre mí como la capa que me cubría. Sentí que mi sombra, esa parte de mí que ignoraba, mi anhelo de crear mi verdad, mi miedo a no ser suficiente, mi dolor por los rechazos, no era mi fin, no era un error, no era algo que debía enterrar, era mi fuerza, era mi centro, era lo que podía hacerme inquebrantable si lo miraba, si lo abrazaba, si lo vivía. El nudo en mi pecho se aflojó, no del todo, pero lo suficiente para respirar más hondo, para sentir el aire salado llenándome los pulmones, para notar el viento que movía mi capa como si quisiera despertarme, como si quisiera decirme, mira, está aquí, tu ancla está aquí. Miré el océano, el sol poniente reflejándose en las olas, y supe, sin saber cómo, que mi fuerza no estaba en los encargos que aceptaba, no estaba en las facturas que me ahogaban, no estaba en los juicios de los demás, estaba en mí, en mi sombra, en ese secreto que podía sostenerme si me atrevía. Me quedé ahí, la capa húmeda por la brisa, el cuaderno abierto en la grava, las olas rugiendo como un fuego eterno, y pensé, esto es real, y lo quiero abrazarlo, quiero resistir. El silencio entre olas me envolvió, el viento susurrando como un amigo, el acantilado callado por un momento, y sentí que este no era solo un lugar donde pararme a mirar el mar. Era un comienzo, un umbral, un punto donde podía empezar a sostenerme, donde podía resistir los golpes, donde podía ser quien soñaba. Intenté moverme, dar un paso, pensar en las piezas que esperaban, en los talleres que debía preparar, en el dinero que no alcanzaba para las facturas, en las deudas que se amontonaban como recordatorios de mi realidad, pero mis pies no quisieron moverse rápido. Se quedaron hundidos en la grava, mis ojos fijos en las olas, como si el acantilado me pidiera quedarme, como si el océano me dijera, no corras, no dejes que te sacudan, abraza tu fuerza. Mi mente giraba, atrapada en un torbellino de dudas. No eres suficiente, no sabes crear lo que sientes, nadie lo valorará, sigue como estás, no resistas nada. Pero otra voz, más suave, más profunda, más clara, susurraba algo distinto. Tu fuerza es tuya, mírala, abrázala, y nada te sacudirá ahora, hoy, en este momento. Lo sentía en el crujir de la grava que pisaba, en el brillo del sol que no se rendía, en el rugido de las olas que resonaba como un eco de mi propia alma. Una verdad que no era solo mía, que vivía en mí, que podía sostenerme si dejaba de ignorar mi anhelo, si dejaba de taparlo con excusas, si me atrevía a mirar lo que mi corazón ya sabía, lo que mi sombra ya cantaba. El sol se hundió más, el océano rugió más fuerte y mi corazón latió más claro, como si algo dentro de mí dijera, abrázalo, está aquí, no lo dejes ir, no lo ignores. Fue como si el acantilado me hablara, como si la grava bajo mis botas, el viento en mi capa, las olas frente a mis ojos dijeran, mira adentro,
encuentra tu ancla, no esperes. Y no era solo un deseo, no era solo un capricho, era más grande, era mío, era una verdad que podía abrazar si me atrevía, si me detenía, si decía sí a lo que siempre había sentido, siempre. Me quedé ahí, la capa húmeda por la brisa, el cuaderno olvidado en la grava, las botas frías en la tierra y pensé, voy a abrazar mi fuerza, voy a crear mi verdad, voy a resistir. El silencio entre olas me abrazó, el viento susurrando como un amigo que no juzga, el océano parpadeando como si aprobara, y supe que mi sombra tenía respuestas, que mi vida no era un ciclo de golpes y plazos, que podía sostenerme si miraba dentro, si me atrevía, si no me rendía. No era la primera vez que sentía esa fuerza, que tocaba su calor sin saber qué era, que me envolvía cuando menos lo esperaba, que me hacía preguntarme qué podía ser, quién podía ser si abrazaba mi centro. Rebobina conmigo a días atrás, a una mañana en mi taller, el aire oliendo a arcilla y esmaltes, yo moldeando una pieza personal, no para un cliente, no para pagar cuentas, sino para mí, para mi alma. Era un jarrón con formas de olas, y mientras moldeaba, sentí un calor que no pedí, un susurro que decía, esto es lo que amas, esto es lo que eres, no lo dejes tambalear. No era un encargo, no era algo que alguien me pidió, era mío, y por un momento el mundo se detuvo y sentí que mi anhelo de crear mi verdad estaba vivo, que no era imposible, que estaba más cerca de lo que creía. Pero entonces, un mensaje llegó, un cliente pidiendo una entrega urgente, y el momento se rompió, el susurro se guardó, y volví a la rutina, a moldear lo que pagaba, a tapar lo que mi alma quería. O más atrás, a una tarde en un mercado del pueblo, el aire oliendo a cuero y a sal, yo mirando piezas de ceramistas locales. Una vasija, una forma que parecía viva, me quemó el pecho. Un quiero crear así, quiero que mi arte haga sentir, que no podía ignorar. Me quedé mirando la pieza, mi cuaderno olvidado en la mano, y por un segundo sentí que podía, que mi deseo no era una fantasía. Pero entonces la realidad volvió, el teléfono sonó, un plazo me presionó y guardé el anhelo, guardé la chispa, guardé mi verdad. O incluso antes, a un atardecer en el mismo acantilado, el aire oliendo a algas y a sal, yo sentado en una roca, bosquejando en mi cuaderno. Una mujer pasó, miró mi cuaderno y dijo, «Eres ceramista», con una sonrisa que no esperaba. Su pregunta, su voz, me dio una chispa que no busqué, un calor que dijo, «Tú sabes, esto es tuyo», y por un momento sentí que podía hacerlo, que podía crear lo que soñaba. Pero el día siguió, las dudas volvieron y el anhelo se quedó en el cuaderno, guardado esperando. O piensa en otra vez, una noche en mi adolescencia, en la casa de mis padres, el aire oliendo a arcilla y a madera, yo moldeando bajo una lámpara que zumbaba, creando formas que eran mías. Sentí un esto soy yo que no cuestioné, que no dudé, que simplemente era una fuerza pura que no conocía el miedo, que no conocía el no puedes. Diferentes momentos, diferentes chispas, diferentes ecos, pero la misma verdad. Mi sombra guardaba una fuerza que podía sostenerme, y había una manera de abrazarla si miraba dentro, si me detenía, si seguía esa voz. Ese atardecer con la brisa pegada a mi capa, el crujir de la grava resonando en mis oídos, el brillo del océano iluminando mi rostro, no entendía del todo por qué esa fuerza me empujaba, por qué me hacía sentir tan vivo, por qué me hacía querer correr hacia algo aunque no sabía cómo. Nadie me había dicho que mi sombra tenía respuestas, que no estaba condenado a tambalearme, que podía resistir si encontraba mi centro. Pero entonces, días después, sentado en mi taller durante un descanso, el aire oliendo a arcilla, a esmaltes, a una vela de cedro que encendí para calmarme, saqué un libro de Carl Jung de un estante, uno con tapas gastadas que olía a polvo, a librería vieja, a tiempo olvidado. Lo había encontrado semanas atrás en un mercado de segunda mano, escondido entre libros rotos y cuadernos viejos, y algo en su peso, en su portada descolorida,
Me había llamado, como si supiera que lo necesitaría. Lo abrí bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba, con el crujir de las páginas rompiendo el silencio, el olor a papel viejo llenándome la nariz, y leí algo que me detuvo el aliento, que me hizo soltar la arcilla que sostenía, que me hizo mirar las palabras como si el atardecer de ese día hubiera bajado a mi taller, como si el océano estuviera vivo en mi mesa. Tu fuerza vive en tu sombra, no la ignores, no la temas, abrázala, y nada te sacudirá. Las palabras se clavaron en mí, cada letra un eco del rugido de las olas, cada frase un reflejo de la luz poniente, y supe, con una certeza que temblaba en mis manos, que mi sombra era mi fuerza, que los golpes no eran mi destino, que podía sostenerme si miraba dentro, si abrazaba mi centro, si vivía mi verdad. Fue como si el acantilado se abriera otra vez, como si las olas brillaran más fuerte, como si el viento me abrazara y me dijera, corre, abraza tu fuerza, resiste. Jung lo entendió. Tu fuerza no es un lujo, no es algo que debas buscar fuera, no es una chispa que debas encender. Es tu guía, es tu inconsciente hablando, es el secreto que puede hacerte inquebrantable si te detienes, si dices sí a lo que siempre has sentido, si miras dentro. Jung, con su manera de ver la mente como un océano profundo, lleno de tormentas que esconden luces, lleno de sombras que guardan verdades, dijo que la fuerza que te hace inquebrantable vive en tu sombra. Esa parte de ti que temes, que dudas, que no dejas hablar. Ese no puedo más que sientes cuando la vida golpea, ese peso que te tambalea cuando todo se desmorona, no es tu fin. Es tu sombra diciendo, mírame, estoy aquí, estoy esperando. Ese miedo a no ser suficiente, a no resistir los golpes, no es tu límite. Es una puerta que puedes abrir, un umbral que puedes cruzar si miras más allá, si abrazas tu fuerza. Esa voz que callas, que guardas porque crees que no resistirá, no es tu verdad, es tu guía, es tu sombra pidiéndote que la escuches, que la dejes sostenerte, que la hagas tuya. Me acuerdo de ese atardecer en el acantilado, con el nudo en el pecho, el viento enredándose en mi capa, el frío de la grava en mis botas, cuando pensé que los golpes eran mi verdad, que mi sombra era mi destino, que no había salida. Pero Jung me mostró que sí la había. Mi sombra era mi fuerza, y cuando la abracé, cuando encontré mi centro, todo cambió. Y supe que podía crear lo que soñaba, que podía ser el ceramista que quería, que podía resistir sin tambalear. Piensa en esto conmigo. Haz una pausa, respira hondo. Siente el aire salado entrando por tu nariz, vivo, cargado con el olor a algas, a espuma, a océano, como entró ese atardecer por el acantilado, y déjame llevarte a tu propio acantilado, a tu propio océano, a tu propia fuerza. ¿Qué te sacude ahora? No te quedes en la superficie, no te digas no sé, y sigas adelante como si nada. Ve profundo, toca la roca con los dedos, siente la grava bajo tus botas, mira las olas que rugen y recuerda ese momento que te tambaleó, ese instante que te hizo dudar. ¿Fue un rechazo que aceptaste? ¿Una crítica que te golpeó? ¿Fue una duda que te aplastó? ¿Un no soy suficiente que creíste? ¿Fue un golpe que no merecía tu fuerza? ¿Qué sientes cuando lo tocas, cuando lo dejas salir? Es un latido que acelera, como si algo quisiera romperse y resistir. Es un calor que quema, como si algo pidiera aire, pidiera fuerza. Es una calma que baja, suave, como si todo por un segundo tuviera sentido. Ese eco no es casualidad, no es solo un pensamiento, no es solo un dolor pasajero, es tu sombra. Es lo que Jung vio como la fuerza que puede sostenerte, y mientras más la mires, más te guía, más te fortalece. Y cuando la abrazas te hace vivir, no mañana, no en un año, sino ahora, hoy, en este momento. Aquí va lo que va a sostenerte, lo que va a hacer que este acantilado deje de ser solo grava y viento, lo que va a hacer que brille como el sol que nos guía. No estás condenado a tambalearte, no estás atrapado en tu sombra, no estás limitado por los golpes. Tu fuerza es tuya, está en ti,
y cuando la abrazas, tu vida se transforma, y lo que queda eres tú, vivo, entero, siendo inquebrantable frente a cualquier tormenta. Vamos a caminar por esto juntas, desde este acantilado donde las olas cantan, donde el sol promete, porque este no es solo un atardecer más. Es el comienzo de mirar, de abrazar, de resistir, de no dejar que nada te sacuda. Si sigues aquí, de pie conmigo en este acantilado, con la grava crujiendo bajo tus botas, las olas rugiendo como un faro, el viento enredándose en tu capa, es porque sabes que las tormentas te han sacudido, que hay una fuerza que quieres abrazar, que estás listo para sostener tu centro, para resistir como Jung prometió. Basta de creer que eres los golpes, que tu sombra es tu verdad, que tu fuerza no es suficiente. Eso es un acto de valentía, un paso hacia la luz, un salto hacia ti mismo. Porque cuando abrazas tu fuerza, como Jung descubrió, empiezas a vivir, a brillar, a ser quien siempre has querido ser. Esto no es para culparte. No estás mal por haber sentido los golpes, no estás solo en este anhelo, no eres menos por haber tambaleado. Esto es para liberarte, para que dejes de aceptar el peso, para que tomes lo que ya es tuyo. Esa fuerza que te ronda como el rugido de las olas, esa calma que te despierta en la noche, no es un eco vacío. Es tu sombra llamándote, es tu verdad esperando, es la guía que puede hacerte vivir si la miras, si la haces tuya, if no la dejas ir. Y vamos a mirarla ahora, con calma, con fuerza, con el viento en la espalda, con la sabiduría de Jung que nos guía como el sol que nunca se apaga, como el océano que nunca se detiene. Jung lo entendió claro como el agua. Tu fuerza es tu ancla, y cuando la abrazas, te lleva a vivir. Y lo que queda es paz, es vida. Es un tú que no se tambalea más, que no se detiene, que no se rinde. Nunca olvidaré el día que lo hice, el momento en que mi sombra dejó de ser mi prisión y se volvió mi ancla. El instante en que empecé a vivir lo que mi alma sabía, como Jung prometió. El atardecer que marcó un antes y un después en mi vida. Después de semanas corriendo en círculos, moldeando para otros, sonriendo aunque doliera, dudando de mí mismo, después de noches mirando el techo, de días sintiendo que mi voz no valía, de momentos preguntándome, ¿esto es todo? Me harté de tambalearme, me harté de tapar mi verdad, me harté de no ser yo. Era otro atardecer en el acantilado, las olas claras, el sol brillante, el aire oliendo a algas, a sal, a libertad. Había tenido un día pesado. Otro cliente pidió cambios, diciendo, no está bien, hazlo de nuevo. Y el dolor me quemó, pero no lo tragué. Una llamada de un amigo preguntando, ¿sigues con lo mismo? Y su duda dolió, pero no me definía. Mi anhelo de crear mi verdad pesaba, pero no lo guardé. Me paré al borde, la capa húmeda, el cuaderno abierto, y miré el océano. Respiré hondo, el aire salado entrando, y dejé que viniera. El dolor del rechazo, un peso que sentí y dije, me duele, pero no me sacude. La duda de los demás, un eco que toqué y susurré, los quiero, pero yo elijo. El anhelo de mi arte, un calor que abracé y murmuré, es mío, voy por él. No lo forcé, no lo dudé. Lo miré suave, la sombra saliendo bajito, y lo vi. Mi verdad no era mi enemiga, era mi ancla, mi mapa, mi fuerza. El nudo se deshizo, el peso cayó, y el atardecer no fue solo un momento. Fue mío, fue mi verdad, fue un comienzo. Al día siguiente dije no a un encargo que no me llenaba, mi voz temblando pero libre. Creé una pieza para mí y la compartí en una galería. Empecé a planear una exposición y no me frené. Mi sombra se volvió mi guía porque la miré, porque abracé mi fuerza, porque la hice mía. Entonces, párate conmigo en este acantilado. Respira, toca la roca y abraza tu fuerza. Esos golpes que duelen, siéntelos, dilos, no me sacuden, yo elijo. Esa duda que quema, abrázala. Di, es mía, pero no me define. No necesitas años, necesitas mirar, abrazar, resistir. Hazlo hoy. Párate en tu acantilado, respira, sostente. Pero no te vayas aún. Crea un ritual esta noche, uno solo tuyo. Toma una hoja,
Escribe un golpe que te tambaleó y al lado una verdad que te sostiene, mi arte, mi voz. Luego guárdala donde solo tú la veas. Cada vez que sientas una tormenta, vuelve a ella. Respira y recuerda, nada te sacude. Imagina un faro en tu pecho, su luz brillando en la tormenta, guiándote, sosteniéndote. Dime en los comentarios qué verdad sostuviste. Deja un ancla con tu fuerza, mi pasión, mi calma, y que este océano se llene de faros. Suscríbete, sigue este viaje y nos veremos pronto en otro atardecer donde las fuerzas brillen. Hasta entonces, respira, abraza, resiste.